Estamos con la segunda entrevista de la tarde y estamos en comunicación también con un diputado bonaerense, pero esta vez un diputado del Frente Renovador. Estamos en contacto con Pablo Garate. Pablo, ¿cómo andás? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bueno, primero te voy a decir algo por lo que estabas diciendo. A ver. Este es un gobierno muy lindo. ¿En qué sentido digo? Epa, a ver. En que discuten el porcentaje de adhesión al paro. Claro, ahí tiene el número. Que el gobierno anterior cerró más escuelas que este gobierno, como nos pasó hace unos días en la Cámara de Diputados, donde el diputado Castelo contó las escuelas que cerró el otro gobierno. Sí. Ahora, nunca se ponen a trabajar en hacer los jardines que prometieron, en no cerrar escuelas, claro, en discutir la paritaria en el momento justo, en discutir la calidad educativa. O sea, estamos con un gobierno que para mí la alerta máxima que tengo es que cuando Scioli durante los primeros 4 años tuvo mucha cobertura mediática, nadie se daba cuenta que no era un buen gobernador. Nos dimos cuenta cuando yo estaba en el segundo mandato. Bueno, esto es algo que tenemos que aprender los bonaerenses, porque ahora nos están pasando algo similar. Claro. La cobertura es tan grande que no vemos que la provincia está más o menos igual que como la de Scioli. Claro, además hay lo que se llama ese, no sé si el blindaje mediático que tiene un gobernador, precisamente con los grandes medios de comunicación, sino también esa cuestión de changüí que tiene el gobernador ante la sociedad, porque los problemas económicos siempre son derivados al presidente de turno, y las cuestiones más cercanas, como la seguridad y todo eso, son derivadas al intendente que tiene la gente. O sea, el gobernador como que queda solventado de todo eso siempre, ¿no? Sí, por eso digo, es decir, porque los problemas económicos, fundamentalmente, la resolución o la profundización de los problemas es nacional, eso está muy claro. Y muchas veces, y nosotros por eso yo lo dije el otro día en el debate de las tarifas, nosotros lo que más nos preocupaba de la rebaja o del planteo de la gobernadora de sacarle los impuestos que iban por coparticipación a los municipios, es que los municipios permanentemente les dan mayores responsabilidades, claro, pero menos recursos. Sí, entonces, la realidad es que, diríamos, es muy, diríamos, vistoso, para decirlo de alguna manera, el discurso de las víctimas, porque nosotros lo acompañamos, es decir, el discurso de vamos a hacer escuela, pero después hay que llevarlo a la gestión concreta, y nosotros, claro, yo digo específicamente, la política de seguridad de este gobierno es exactamente igual a la anterior. Las mismas fotos, cuando uno mira las fotos de los operativos, diríamos, de narcotráfico, son las mismas, pero la gente vive insegura en los pueblos grandes y en los pueblos chicos de la provincia de Buenos Aires. La salud está en la misma situación. Bueno, lo que veníamos diciendo de la educación, es decir, lo que vamos a hablar seguramente el próximo ratito, que es el tema de las pymes en la provincia de Buenos Aires. La provincia que produce el 40% del Producto Bruto tiene una crisis muy grande en todo lo que son las pymes, por los tarifazos, por la presión impositiva. Eso justamente. Entonces, la verdad que estábamos hablando, que tenemos un problema grave. Sí, estamos, digamos, yo tuve acceso esta semana a varias encuestas entre las preocupaciones de los bonaerenses. Históricamente fue la preocupación a la seguridad, que de hecho sigue estando, la seguridad sigue creciendo, y más, digamos, en esa inseguridad o ese hecho delictivo que cometen algunos sectores por la misma falta de comida, ¿no? Más allá del tradicional, que tiene distintos factores, ¿no? Ahora, en los últimos números que yo estuve leyendo, están otras preocupaciones arriba de la inseguridad, por el momento económico que está viviendo obviamente el país, la provincia, que es la inflación, las tarifas y todo eso, ¿no? Y lo de las pymes, que me interesa tratarlo, y vos justo lo dijiste, que vos estás trabajando sobre eso, es esta emergencia que se quiere proponer en la provincia de Buenos Aires, una emergencia sobre las pymes, que de hecho no está. Tenemos emergencia de infraestructura, emergencia administrativa, emergencia alguna más en seguridad, pero no hay una emergencia en pymes. Que las pymes dan trabajo en los pueblos. Bueno, contame cómo es la situación, qué está haciendo el Ejecutivo, qué quiere hacer la oposición, que está tratando conjuntamente de impulsar esto. Bueno, primero, la oposición ya hizo lo que tenía que hacer, porque tanto con un proyecto de mi autoría como otro proyecto del diputado César Valicenti, ambos nos hemos juntado con la Asociación de Pymes, y estamos avanzando. Seguramente en los próximos días va a haber un despacho de mayoría de la Comisión de Producción, donde vamos a llevar un proyecto unificado de emergencia PYME. Vos lo decís muy bien, Juan. A ver, nosotros colaboramos con algunas emergencias porque creíamos y creemos que la seguridad está en emergencia, pero siempre le hemos dicho a la gobernadora, ojo, que la emergencia es una ley nada más. Después, las acciones tienen que ir orientadas a entender que podemos flexibilizar los procesos de la administración pública, es decir, lo que la gente dice, terminar con la burocracia, pero después hay que tener un plan de seguridad, que es lo que nosotros efectivamente no vemos. Bueno, con el tema de las pymes,
nosotros lo que estamos haciendo es un proyectos, los dos proyectos son muy concretos, tienen que ver con, de alguna manera, resolver la problemática de la enorme presión tributaria que están teniendo lo que son las pymes. Y tiene que ver con la rebaja del 50% de los impuestos provinciales. Claro. Nosotros creemos que hay que ir a eso, queremos que hay que ir a un programa de flexibilización de lo que son las deudas de ARBA. Hay pymes que están atrapadas en las deudas de ARBA y que necesariamente tenemos que cambiar esta lógica, porque lamentablemente, la presión es tan grande que es por lo nuevo, por lo viejo y cómo avanzamos. Claro. Porque además de eso, por supuesto que, como veníamos diciendo antes, hay decisiones políticas nacionales. Es decir, cuando el gobierno nacional abre la importación, es decir, lo que está haciendo es perjudicar a una pyme. Bueno, nosotros en eso nos quejamos y planteamos y hacemos planteo, lo hace La Baña, los hacen nuestros diputados a nivel nacional, pero en lo provincial tenemos que echar mano a la rebaja de los impuestos provinciales, a las pymes, por lo menos por 6 meses, un año, para poder acomodar la situación de las pymes. Tenemos que ir también, a la creación de un modelo de acompañamiento a las pymes para ayudarla a conseguir mercado, para trabajar en la modernización de las pymes y que puedan avanzar en lo que es producción y desarrollo. Y tenemos que volver a tener un Banco Provincia con un rol activo en favor de las pymes, pero no. A ver, yo escuché a la gobernadora decir, le damos crédito al 20-25%. Claro. La realidad es que un crédito al 20-25% es muy difícil, pero además hay que dar los créditos, porque nosotros lo que vemos, y no solamente este gobierno, sino nos pasaba con los productores en otro gobierno también, que se anunciaban los créditos, pero después el Banco Provincia lo que hacía era dificultar, por lo menos, los que tomaban decisiones para que los créditos no se efectivizaran específicamente. Es decir, tenemos que entender que las pymes están en un problema. Claro. Punto 1. Sí. La textil de Pigüé termina pagando 549.000 pesos de gas. Claro, ese es otro punto también, ¿no? Digamos, las cuestiones de diversificación por zona que en la provincia de Buenos Aires, en las tarifas y también en el acceso al crédito. Pero, si bien yo recuerdo, hace pocas semanas la gobernadora lanzó una especie de crédito, un plan de crédito más blandos para las pymes. ¿Vos tuviste 20-25% de interés. Ah, o sea que vos decís yo digo que es difícil trabajar, difícil transformar. A ver, la pyme no puede ser un número de una variable económica, porque atrás de la pyme hay por lo menos 3 actores importantes. El dueño, que en general es un empresario, pero en realidad es argentino, es decir, y no tiene altos márgenes de ganancia. El segundo actor es el empleo. Se pierden miles y miles de empleos si no ponemos el ojo en las pymes. Y tercero, el desarrollo local, porque las pymes tienen una fuerte incidencia en el conurbano y muy fuerte incidencia también en el interior de la provincia de Buenos Aires, con lo cual una pyme que se cierra es un problema social que se genera en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires. No, seguramente lo estamos viendo en las últimas semanas, sobre todo en Chascomús, en distintos lugares de la provincia, que digamos es más afecta obviamente al interior. Ahora, volviendo al tema del proyecto, que me quedé pensando en el proyecto, siempre se habla, sobre todo este año, con la unidad de la oposición. Numéricamente la oposición tiene los números, valga la redundancia, para lograr aprobar la ley en diputados, al menos en caso de quererlo. Los 48 legisladores, todos juntos en la unidad, podrían imponer este proyecto de emergencia pymes, más allá de que Cambiemos se oponga. ¿Hay posibilidades de eso o vamos a entrar nuevamente en un escenario donde la gobernadora va a hacer uso, digamos, de algunos acuerdos que tiene con algunos sectores o con algunos diputados en particular y va a lograr romper esa unidad? Mira, yo lo que digo en este caso, con César Valicenti lo hemos hablado y se está trabajando en la unificación de los dos proyectos, con lo cual, en ese sentido, estamos dispuestos a avanzar. Yo, la verdad que creo que en temas como estos, claramente hay que generar la unidad, porque la verdad que son temas estructurales y muestran la necesidad de tener una política productiva y una política de pyme para la provincia de Buenos Aires. No nos olvidemos que hasta hace unos meses atrás no teníamos ni siquiera ministro de la producción en la provincia de Buenos Aires. Mucho tiempo, casi 3 meses me parece, un poco más. O más. Entonces yo lo que digo es que necesitamos tener esto. Y segundo, en términos generales, Juan, lo digo en términos políticos porque la verdad que es mi punto de vista. Hay que dejar
de pensar individualmente claro. lo que diríamos cada bancada o cada espacio político. Estamos en una etapa en la cual lo que necesitamos es la unidad en base a 3 o 4 cosas, en base a la autocrítica, profunda autocrítica de lo que pasó a nivel nacional, pero también a nivel provincial. Hay que hacerla en base a la renovación, claramente hay que renovar cuadros dirigentes, los cuadros de 45 a 55 años tienen que hacerse cargo del peronismo de la etapa que viene, diciéndole a la gente, nos equivocamos en esto porque nos equivocamos, vamos a construir para el futuro, y decirle una cosa que es fundamental, que la política tiene que recuperar, Juan, y que es decirle a la gente cómo gobernaríamos si nos toca gobernar. Yo estoy en mi pueblo en este momento, recorriendo barrios y demás, y a toda la gente le digo cómo le vamos a resolver el problema de seguridad, cómo vamos a resolver el problema de que no hay agua en los barrios, cómo agua corriente, decirle a la gente concretamente qué haríamos si nos tocara gobernar, porque el peronismo tiene una deuda histórica y además necesita volver a enamorar a los bonaerenses, y eso es claramente a partir de estos 3 elementos: la renovación, la autocrítica y la propuesta concreta. Perfecto. Bien, estamos a punto del cierre del programa. Diputado, gracias por habernos atendido una vez más. Esperamos contar nuevamente con su voz como siempre. Estaremos en contacto. Gracias, No, gracias a ustedes, un abrazo a todos. Un abrazo para vos. Ahí estuvimos en contacto con el diputado bonaerense por el Frente Renovador, Pablo Garate. Entrevista.